Hoy vamos a preparar un plato que os va a encantar. Es estilo asiático. Yo lo voy a hacer para 2 personas. Es muy fácil de hacer, aunque no lo parezca. Solamente hay que tener un poco de paciencia. Empezamos para los productos que vamos a necesitar para hacer este plato. Aquí yo tengo un lomo de salmón, 2 dientes de ajo, 2 calabacines, una zanahoria, pequeñita como veis, media cebolla. Aquí cogeremos un poquito de repollo, no mucho, unos brotes de soja naturales, que puede ser también de los que venden en los botecitos de cristal si no encontréis naturales, y arroz, que será para acompañar el salmón. Ahora, las salsas que necesitaremos serán arroz, vino de arroz chino, salsa de soja light, salsa de soja más fuerte, oyster sauce, salsa de ostras china, pepper, azúcar, maicena y aceite de oliva. Bueno, empezamos. Como veis, yo ya tengo aquí cortado el salmón a daditos. Le quité la piel, ¿ok? Ahora, vamos a coger la maicena. Con una cuchara de las que usamos para el café, ponemos una cucharadita. Lo pegamos todo. Ahora empezamos con las salsas, ¿ok? La maicena lo que hace es que se quede más jugosa la carne, ¿vale? No se seque por dentro. Vamos a coger la salsa de ostras con esta misma cuchara. Estas son las medidas. Llenamos la cuchara, como veis, una cucharada. Lo removemos. Lo podéis hacer también con las manos, yo prefiero hacerlo con la cuchara para no pringarme. Ahora, una vez hecho esto, cogemos la salsa de soja, la más fuerte, que es más oscura, y echamos con la misma cuchara una cucharada. Lo movemos y ahora cogemos la otra salsa, la light de soja sauce, soja. Ponemos una cucharada, 2 cucharadas. Y ahora el vino de arroz que teníamos, que es este, en el mismo taponcito lo llenamos y le echamos un tapón. Ahora esto lo dejamos en la nevera macerando. Esto sería muy bueno si lo hacéis el día anterior y lo dejáis toda la noche. Y si no, pues lo dejáis pues un par de horas. Y lo que hacemos es, lo tapamos con el papel film y a la nevera. Ahora vamos a hacer en un conco una salsa que será para después utilizarla al final del plato, con las mismas medidas. Vamos a echar una cucharada como esta de salsa de ostras, una cucharada de salsa de soja fuerte, que es más oscura, 2 cucharadas de salsa de soja light. Y ahora le vamos a echar como media cucharadita de pimienta negra, el sobre de azúcar. Y ahora todo esto lo vamos a mover bien, que se disuelva y se mezclen todos los sabores. Y esto lo reservaremos en la nevera, porque será lo último que echemos al plato antes de que se termine. Bueno, empezamos. Aquí ya tengo todas mis verduras cortadas en juliana. He puesto un poquito de aceite, nada, muy poquito. Y nuestro salmón, que mirad cómo lo he recogido, lo ha chupado todo, lo vamos a echar aquí. Y solamente vamos a hacer que coja color. Cuando se haya dorado todo, lo que haremos será retirarlo del plato y empezar a hacer las verduras. Ahora vamos a echar lo primero el ajo.
He agregado un poquito más de aceite, ¿vale? Y a continuación, con mucho cuidado para que no se nos queme el ajo, echaremos la cebolla. Yo ahora mismo tengo el fuego al número 6. A continuación vamos a echar las verduras, las que son también más gorditas, que tardan más en cocer. La zanahoria. Ahora echaremos el repollo. Seguimos moviéndolo. Como veis, casi apenas tiene aceite. Después de un minuto más o menos rogando, echaremos un chorrito, solamente un tapón del vino de arroz. Un par de segundos, lo removemos bien. Después de un minuto, echaremos ahora el salmón. Lo removemos con cuidado para que no se rompan los tacos de salmón. Y a continuación, esto, chicos, ya está hecho. ¿Habéis visto qué rapidez? Ahora le echamos la salsita, ¿os acordáis que habíamos preparado? Nada, unos segundos, lo removemos. Y listo.